Hora 23. ¿Cómo están, amigas y amigos? Sean bienvenidos a Hora 23 en esta jornada de miércoles. Sin duda, en el campo social, el tema más impactante ha sido el de la muerte de 2 cocaleros en la zona de La Asunta. 2 víctimas y un panorama de tensión. Se anuncia una marcha de cocaleros hacia la ciudad de La Paz que llegaría, de acuerdo a las estimaciones iniciales, el viernes de esta semana. La noticia del campo social, la imagen corresponde a 2 cocaleros detenidos con armas de fuego, de acuerdo al informe de la policía. De acuerdo a la versión de los cocaleros, habrían sido emboscados por fuerzas de la policía y no habrían tenido lugar a la defensa ni hubiera existido justificación para el ataque. Distinta es la versión de la policía, que ha afirmado que los cocaleros se encontraban armados y que la fuerza del orden debió recurrir a sus armas de reglamento para repeler un ataque. Más allá de las versiones, el hecho final es claro. 2 muertos en La Asunta, un clima de tensión que aumenta en el trópico paceño. Si esa ha sido la noticia sobresaliente del campo social, ¿quién puede dudar que en el campo económico lo más importante ha sido una información surgida de una conferencia de prensa en Santa Cruz? Allí, el ministro de Hidrocarburos y las máximas autoridades de la empresa estatal del petróleo han informado que las reservas probadas de gas natural en nuestro país llegan a 10.7 trillones de pies cúbicos. El dato llegó con un retraso de 5 años. La última información sobre el estado de las reservas correspondía al año 2013. Recordamos que debería ser un dato anual, sin embargo, recién en este 2018 se ha actualizado la información. 10.7 trillones de pies cúbicos de gas, el estado de las reservas probadas de gas natural en Bolivia. Muy bien, bienvenidos a todos. Nos encontramos ya en mitad de semana, tercer programa de esta semana. Bienvenidos a Hora 23. Es momento de continuar revisando los temas que estaremos desarrollando esta noche. Como todos los miércoles, tenemos temas dedicados al área de salud. Esta noche hablamos de una situación que afecta a muchas personas. Esa dependencia, esa necesidad de consumir alguna sustancia o algún medicamento, la depresión, la ansiedad, el estrés que se puede generar cuando no se consumen estos fármacos o también se pueden generar por el consumo excesivo de medicamentos. Esta noche hablamos de la farmacodependencia. Si usted sufre de esta situación o conoce a alguien de su entorno que es farmacodependiente, esté muy atento porque estaremos desarrollando el tema y despejando todas sus dudas. Pero no es el único que desarrollaremos esta noche. Tenemos otro tema muy importante que está relacionado con el proyecto Edil Casa de las Mujeres. Un proyecto que es de suma importancia y que busca brindar confianza, seguridad a las mujeres para que puedan tener ese espíritu emprendedor y puedan crear sus propios proyectos, sus propios emprendimientos, hacer crecer sus propios negocios. Este proyecto muy pronto tendrá un evento muy pero muy importante que consiste en el intercambio de experiencias de mujeres emprendedoras, así que conoceremos más detalles respecto a este evento que se llevará a cabo en los próximos días. Así que todas las mujeres, usted que tal vez quiere tener su propio negocio, su propio emprendimiento, quiere destacar sus habilidades, esté atenta al programa de esta noche porque le daremos a conocer todo lo que se lleva a cabo en este proyecto Edil Casa de las Mujeres, que ha generado ya una marca que es reconocida por toda la población y que genera confianza en los productos que realizan las mujeres que forman parte de este proyecto. Así que en los próximos minutos estaremos hablando del tema. Bueno, respecto al tema principal de esta noche, hablamos de la farmacodependencia. Por supuesto que usted puede formar parte del tema y no solamente en el contacto que tenemos a través de la pantalla chica, sino también el contacto que tenemos a través de las redes sociales. Sus comentarios, sus preguntas nos las pueden hacer llegar a nuestras publicaciones que ya se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook, Hora 23. Hablamos de la farmacodependencia. Las drogas pasan factura. Según su opinión, ¿cuáles son los motivos para que una persona consuma fármacos continuamente? Es una de las preguntas que hemos formulado esta noche para que usted pueda participar de este tema. Vamos con el siguiente cuadro: farmacodependencia. Las drogas pasan factura. Realice su consulta a nuestros profesionales invitados. Contaremos con la presencia
de una doctora farmacéutica que nos estará hablando del tema y también de un médico psiquiatra que va a despejar todas nuestras dudas respecto a la farmacodependencia. Así que esté atento y ya vaya elaborando sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos nuevamente. Son las 22 horas con 59 minutos. Estamos a un minuto de las 23 horas y ya estamos en hora 23. Vamos a comenzar hablando del tema que destacamos al principio, la información más sobresaliente del campo económico en esta jornada. Una conferencia de prensa que se registró en la ciudad de Santa Cruz. Allí vemos precisamente las imágenes en las que se observa al ministro de Energía e Hidrocarburos, al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y al representante de la empresa francesa, la que estuvo a cargo de certificar el estado de las reservas de gas y también de líquidos en Bolivia. Lo mencionamos, de acuerdo al informe de esa empresa francesa, las reservas al presente en cuanto a pies cúbicos de gas natural llegan a 10.7 trillones. Hablamos de las reservas probadas. De acuerdo al ministro de Energía, estas reservas son suficientes para cubrir tanto el mercado externo, principalmente las exportaciones a Brasil y Argentina, como las demandas que se generan en el mercado interno. Y así como la conferencia de prensa se realizó en Santa Cruz, donde aún se encuentran las principales autoridades del sector energético y de la estatal del petróleo, tomamos contacto precisamente con los estudios de Bolivisión en esa ciudad. Allí se encuentra, ya lo ven ustedes en imagen, Gonzalo Saavedra, vicepresidente nacional de operaciones de YPFB. Le damos las buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Juan Pablo, un gusto estar en su programa. Proporcionamos ya los datos más importantes que fueron difundidos esta mañana en la conferencia de prensa. La primera pregunta que surgió tras conocerse esas cifras fue la siguiente, y aunque se la ha hecho en el día, vale la pena reiterarla. Con el estado actual de reservas, ¿cuánto tiempo tenemos en cuanto a años para cumplir nuestras obligaciones con el mercado externo y externo, señor vicepresidente? Con el dato divulgado con 10.7 trillones de pies cúbicos con reservas P1 y con reservas 2P de 12.5, tenemos un alcance para poder producir, comercializar gas natural tanto para el mercado interno como para el mercado externo por más de 14 años. Más de 14 años, lo que significa que, por ejemplo, podemos cumplir cómodamente con el contrato con Brasil, que concluye el próximo año, y también con nuestros compromisos con Argentina, además de los que están en curso con Paraguay y, entiendo, Uruguay. Correcto, esa es la información que ha dado nuestro ministro y con total comodidad vamos a poder cumplir estos contratos al 2019 con el mercado de Brasil, al 2026 con Argentina, y nuestro mercado interno está garantizado hasta el año 2035 para seguir abasteciendo a más de 850.000 familias, seguir abasteciendo las industrias, nuestra petroquímica, las nuevas plantas que se van a implementar, las termoeléctricas. El mercado interno está asegurado y todavía tenemos un excedente que podemos ampliar nuestros contratos de venta tanto a Argentina como a Brasil. Además de la cifra que ya mencionamos sobre las reservas probadas, también se proporcionaron datos sobre las reservas probables y posibles. Para que la gente entienda claramente estos conceptos, ¿qué significa el dato de las reservas probables y también de las posibles, y cuán real es que esas cifras se conviertan en realidad en los próximos años? El cálculo que se ha determinado por esta empresa internacional independiente, una empresa especializada en realizar esta tarea de certificaciones en todo el mundo, está en más de 250 lugares, clientes que en los 65 años de existencia que tiene esta empresa internacional canadiense, ha certificado para Bolivia al 31 de diciembre del 2017 unas reservas por el
la cantidad de 12.5. Esto significa que este volumen es el mejor estimado de cuantificación que tenemos, de certificación que tenemos para poder encarar nuevos contratos de comercialización, cumplir los vigentes, y esto nos garantiza no 14 años. Con las reservas 2P de 12.5 llegamos a superar los 17 años. Esto significa con ese volumen al 31 de diciembre. Se entiende que YPFB en estos 12 años de nacionalización ha estado trabajando para nuevas áreas, nuevos campos, nuevos reservorios que se van a ir dando a lo largo de los siguientes años y van a incrementar este volumen. A propósito de esas cifras, las reservas probadas, las reservas posibles y las reservas probables, parecen cifras o datos similares, pero no lo son, usted lo ha explicado muy bien. Algunos analistas han sostenido que aún en el caso más optimista de que esas reservas probables y posibles se hagan realidad, no estaríamos en condiciones de garantizar contratos duraderos por más de 20 años. ¿Es esa la perspectiva de las autoridades del sector energético en Bolivia? Se ha escuchado varias versiones de analistas que no sé bajo qué metodología hace una simple aritmética. Nuestro país, desde que ingresó nuestro presidente Evo Morales, nos habían dejado una cifra de 26.75 TCFs. Esa sí fue una gran mentira para el sector hidrocarburífero, porque el 2009 se certificaron 9.94. De esa oportunidad del 2009, con los 9.94 trillones de pies cúbicos, YPFB ha incrementado la producción. Nos dejaron con 15 millones de metros cúbicos días de producción. A lo largo de estos 12 años de nacionalización se han invertido más de 13.500 millones de dólares, se ha generado renta por más de 35.000 millones de dólares, se ha incrementado la capacidad de producción de 63 millones de metros cúbicos día a 104 millones de metros cúbicos día de capacidad de producción. Toda esa inversión se ha traducido en mayor producción y en incremento de reservas. Esos 9 que se certificaron de los 26 que nos mitieron, hoy contamos con 10.7, y durante estos 12 años hemos cumplido nuestros mercados al Brasil, a la Argentina, al mercado interno, y hemos incrementado la industria de la petroquímica con producción de urea. Hemos pasado de un país importador de GLP a un país exportador, no solamente a un país, al Paraguay, al Perú, y derivados de la industrialización, urea, que estamos exportando a la Argentina, a Uruguay, al Paraguay, al Brasil. Por tanto, la reposición de estas reservas, que el indicador es mayor a 1, hoy nos muestra un escenario con esta nueva certificación de poder encarar más negocios con el tema del gas natural. Estamos en contacto con los estudios en Bolivisión Santa Cruz con Gonzalo Saavedra, vicepresidente nacional de operaciones de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Si esos son los datos, señor vicepresidente, de las reservas probadas, probables y posibles de gas natural, ¿qué pasa en cuanto a otro rubro que también fue mencionado en el informe de esta mañana? Me refiero a los líquidos. El panorama es igual de alentador. Generalmente no hemos tenido buenos resultados en la producción de líquidos. ¿Qué nos dice el informe y las perspectivas en este tema para los siguientes años? Para los siguientes años, YPFB está trabajando para la búsqueda de mayores volúmenes de líquidos, sobre todo en el norte de nuestro país, en las cuencas del Madre de Dios, Río Beni. Sin embargo, esta certificación también es alentadora en cuanto a los líquidos, porque hay un incremento. Nuestro país es un país gasífero, no es un país en base al petróleo pesado, es un país gasífero que trae asociado líquidos, como hoy exportamos GLP, producimos gasolinas. Por tanto, el volumen que se nos ha certificado también es alentador porque va asociado al incremento de las reservas de gas.
Si ese es el dato, seremos capaces en los próximos años, por ejemplo, de dejar de importar diésel. Producimos gasolina para el mercado interno, pero no tenemos una suficiente producción de diésel. Esas reservas hacen posible una perspectiva de un país productor del diésel que consume. En gasolinas, yo sería, técnicamente podría indicar que sí nos va a ir mejor en el tema de gasolinas. Estamos entrando a los combustibles verdes, a los biocombustibles, vamos a mejorar en gasolina. Sin embargo, diésel todavía la madre naturaleza no nos regala un petróleo pesado. Somos un país gasífero, que es decir, líquidos, gas con líquidos livianos, no pesados. Esperamos en las cuencas del norte, en los trabajos de exploración que se están haciendo, en los futuros años podamos contar con un petróleo más pesado y poder incrementar la producción de diésel para el mercado interno. El déficit en la producción de diésel, por lo tanto, se mantendrá durante algún tiempo. Es posible. Estamos trabajando para mejorar esta situación. Se nos ha encarado un nuevo reto que es el biodiesel. Es un nuevo escenario al cual vamos a trabajar con el sector agroindustrial y con seguridad vamos a mejorar el tema de importar menos diésel. En gasolinas hemos avanzado bastante, hemos ampliado nuestras refinerías con la mayor producción de gas asociada a una mayor producción de líquido y eso ha mejorado la menos importación de líquidos. Volvamos al tema del informe proporcionado esta mañana. Uno de los analistas que en algún momento usted mencionaba, en este caso Francesco Sciarratti, ha publicado un Twitter en el que dice que el informe no ha sido entregado de forma completa. Debería proporcionarse al país, de acuerdo a la visión de Sciarratti, el informe por cada uno de los campos productores de gas natural. ¿En algún momento se va a entregar el informe completo de la empresa francesa que ha certificado las reservas, señor vicepresidente? Sí, es un contrato de servicios que ha contratado el Estado boliviano a través de YPFB. La empresa va a cumplir con la entrega no solamente del informe de certificación, sino de todo el respaldo documentario técnico sobre el cual ha basado la certificación, que son metodologías especializadas del rubro de la geología, de la petrofísica, de la geoquímica y de la ingeniería de los reservorios y de los campos en función a toda esa información compleja bajo procedimientos y normativa internacional con la cual ha trabajado la empresa. Esa información la vamos a tener en detalle por campo, por reservorio, por pozo y toda esa información va a estar disponible no solamente para nosotros como YPFB, porque en base a esa información tenemos que seguir desarrollando estas reservas, sino para el público interesado en la temática. Esta información es del Estado, es de todos los bolivianos y las bolivianas, por tanto esta información va a estar disponible para quienes entiendan en la materia, que son los técnicos, especialistas en esto, y puedan explicar si se quiere ampliar más esta información que la vamos a recibir de Sproule. Ahí está entonces el compromiso para la presentación total de ese informe. Le comento otra información, otro comentario en realidad de un exministro de Hidrocarburos, en este caso Jaime Dun, que ha dicho lo siguiente a través del Twitter. La cantidad de reservas de gas natural certificadas significan la necesidad de una gran inversión privada y extranjera para explotarlas y exportarlas. Y formula la siguiente pregunta que se la traslado. ¿Está Bolivia en condiciones de conseguir eso? Es decir, de lograr una alta inversión privada y extranjera para explorar y explotar nuestros recursos naturales, específicamente el gas? En estos 12 años de la nacionalización de nuestros recursos hidrocarburíferos, aquellas empresas que estaban operando en nuestro país, ninguna de ellas se ha ido. Están acomodadas bajo un nuevo modelo de servicios petroleros y estas empresas están invirtiendo. YPFB ha invertido, el sector ha invertido más de 13.360 millones de dólares en estos 12 años. Esa inversión ha permitido
mayor producción, la que mencionaba, he invertido reponer las reservas y todavía tener un incremental más, porque de la última certificación de 1045, hoy estamos con 10.7 P1 y con P2 12.5. Por tanto, esas aseveraciones de estos analistas que en su oportunidad fueron autoridades y deberían haber explicado con detalle, como hoy nos preguntan, cómo certificaron 26.75 antes de la nacionalización. Hoy estamos explicando el 10.7 y el 12.5 de las reservas probadas y probables, que tiene un respaldo técnico documentario que va a estar disponible para los técnicos especializados y que puedan opinar sobre el tema. Por tanto, las inversiones van a seguir. El ritmo no ha decaído en cuanto al índice de inversiones. Tenemos programado en el mediano y en el largo plazo seguir incrementando las inversiones para lo que hace una empresa petrolera: producir y reponer reservas. A propósito del dato de esta mañana, seguramente nos sirve ya para establecer cuál es el lugar de nuestro país en cuanto a reservas a nivel sudamericano. Si tenemos 10.7 trillones de pies cúbicos de gas natural como reservas probadas, en comparación a países como, por ejemplo, Perú, Brasil, Argentina o Venezuela, ¿en qué lugar estamos en cuanto a reservas probadas? Estamos en un lugar de ser exportador y proveedor principal en la región. Somos proveedores de energía para Brasil, para Argentina, para Paraguay, para el sur del Perú, a Uruguay en alguna oportunidad con GLP, hoy con Urea. Ese es el posicionamiento que tenemos en el mercado regional en Latinoamérica como un país exportador de energía y con un mercado interno en constante crecimiento que genera desarrollo económico e industrial para nuestra Bolivia. ¿Eso significa que somos el país con mayores reservas probadas de gas natural o no llegamos a ese punto? Somos un país importante en la región. Todos nuestros países limítrofes como Perú, Brasil y Argentina producen también gas, pero no tienen la capacidad como la que tenemos nosotros de abastecer su mercado interno. Nosotros abastecemos nuestro mercado interno y exportamos excedentes. Con esos datos, ¿qué viene por delante como reto, como perspectiva para la industria del gas en Bolivia y su proyección internacional, señor vicepresidente? Con esta certificación, que es una garantía para los mercados, para el mercado interno y para los mercados externos regionales, de seguir avanzando primero en la industrialización del gas natural. Esto nos abre la frontera para una segunda fase de industrialización, nos abre fronteras para negociar nuevos contratos de venta de gas y nos genera un mayor optimismo, una mayor garantía para desarrollar nuestro mercado interno, el más importante. Queremos que todas nuestras industrias tengan gas, que todos los hogares en Bolivia tengan gas. Y esa es la misión de YPFB y ese es el objetivo de la nacionalización de nuestros recursos naturales. Para finalizar, una frase o un término muy conocido es el que sostiene que Bolivia es el corazón energético de Sudamérica. ¿Los datos respaldan esta condición o la competencia de países vecinos nos hará perder esa cualidad? Somos competitivos, lo hemos estado demostrando en estos últimos años. En los mercados externos no se ganan de otra forma que sea con un producto de calidad y un buen precio. Y nuestro GLP, nuestras gasolinas livianas, gasolinas ricas en isopentano, nuestra urea y nuestro gas natural se exportan. Compiten con otros productos de ultramar y de los propios productos del país vecinos en calidad y precio.
Muy bien, agradecemos el contacto y la entrevista con Gonzalo Saavedra, vicepresidente nacional de operaciones de YPFB. Él se encuentra en los estudios de Santa Cruz. Hasta una próxima oportunidad con datos que tengan que ver con el reciente informe y con lo prometido, la entrega de la documentación total del informe de la empresa francesa. Ha sido un gusto, querido Juan Pablo, perdón. Gracias a usted una vez más. Dejamos aquí el tema y cuando son las 23 horas con 19 minutos nos vamos a un corte. El primero en hora 23 para continuar luego con los temas anunciados ya al principio. Así que continúe con nosotros. Tenemos todavía mucho más para ustedes. Bueno, hablamos de un espacio de reunión, de motivación, de formación para todas las mujeres del municipio de La Paz. Un espacio que busca empoderar a las mujeres y apoyarlas en todas sus habilidades para que ellas puedan así resaltar sus capacidades y generar sus propios empleos, sus propias fuentes de trabajo, fuentes de distintos ingresos económicos, ahí como vemos en las fotografías, distintas áreas en las cuales se van desarrollando y van aprendiendo todas las mujeres paceñas. Hablamos del proyecto edil Casa de las Mujeres, el cual tiene un evento muy importante en los próximos días, del cual vamos a hablar esta noche. Damos la bienvenida a nuestras invitadas. Nos acompaña Silvia Tejada, jefa de la Unidad de Empoderamiento Ciudadano. Silvia, bienvenida a Hora 23, qué gusto. Muchísimas gracias, gracias por el espacio también. No, gracias a ustedes por acompañarnos esta noche y también damos la bienvenida a Paola Morales, responsable de lo que es este proyecto edil, la Casa de las Mujeres. Paola, bienvenida, Buenas qué gusto. Gracias. A ver, cuéntanos un poco más acerca de este proyecto que ya tiene alrededor de cuatro años de historia y que ha apoyado a muchas mujeres en La Paz. Silvia. Exactamente, sí, precisamente venimos a contarles acerca del proyecto y también acerca de la actividad que vamos a tener este viernes 31 de agosto en la Plaza Villarruel, ¿no? El Gobierno Municipal de La Paz, a través de la Dirección de Políticas de Igualdad, está organizando este evento donde van a participar las 850 beneficiarias que tenemos en el proyecto, exponiendo sus prendas de costura, tejido, repostería, gastronomía. Ellas han producido alrededor de 500 prendas ya para el evento y también tenemos varios productos que van a realizar ese día. Va a haber un espacio de cafetería, gastronomía, exposiciones en vivo, ¿no? Y va a haber una pasarela donde ellas van a desfilar los productos que han producido. Muy bien, qué lindo este evento denominado Tejiendo Saberes, ¿cierto? Exactamente, es AINI Tejiendo Saberes. Es la denominación que se le ha dado. AINI, ¿qué significa? AINI significa compartir, ¿no? Es una retribución compartida y por eso mismo hemos denominado a este evento AINI, porque vamos a tener también diferentes personalidades en el evento, diseñadoras de moda, gastrónomas reconocidas, y van a compartir sus experiencias de vida para que las beneficiarias se inspiren en ellas y puedan generar mayores emprendimientos económicos. Tenemos varias beneficiarias que ya están generando sus emprendimientos económicos y ahora queremos impulsarlas a que generen aún más emprendimientos. Sí, vimos cómo las mujeres en este proyecto denominado Casa de las Mujeres, Paola, aprenden en distintas áreas, aprenden repostería, gastronomía, tejidos también, y bueno, cómo se van desarrollando, van resaltando todas sus habilidades, van apoyando a su familia, van aportando a la sociedad con proyectos, con ideas propias. Qué lindo proyecto. Sí, y la verdad es que nosotros estamos muy felices de poder hacer el acompañamiento a estas personas, a estas mujeres, porque realmente ellas, el mismo hecho de que puedan estar constantemente asistiendo a las presentaciones, a las sesiones, qué sé yo, ya están comprometidas con esto, ¿no es cierto? Entonces, ellas no solamente se capacitan, como decía Silvia, en la parte de los oficios técnicos, sino también se capacitan en la parte del desarrollo personal, autoestima, liderazgo, resolución de conflictos, etcétera. Entonces, tienen como un combo para que ellas se sientan lo suficientemente autónomas, fortalecidas para poder emprender. Claro, y la parte emocional, el liderazgo, sin duda es tal vez la parte fundamental para posteriormente desarrollar cualquier proyecto y para iniciar cualquier emprendimiento. Actualmente alrededor de 800 o un poco más, 800 mujeres activas de este proyecto edil Casa de las Mujeres. ¿Cuántas ya han pasado por este proyecto desde el año 2015? Estamos hablando de una cifra de 3.500 mujeres que han pasado por el proyecto Casa de las Mujeres en estos últimos 3 años.
Ahora estamos con 850 y bueno, un punto que deberíamos recalcar también es que a fin de año todas estas mujeres tienen una graduación, ¿no? Entonces ellas reciben su certificación sobre todo lo que han aprendido modularmente o según el cronograma de actividades que tienen las mismas capacitadoras técnicas, ¿no? Así es, importante para resaltar ese punto. A ver, este próximo viernes se llevará a cabo este evento que es un intercambio de experiencias de mujeres emprendedoras. Vamos a poder apreciar todos los productos que son creados por estas mujeres y también podríamos adquirirlos incluso. Exactamente, justamente estamos habilitando 3 espacios. Uno donde va a ser como un showroom, donde los oficios técnicos de tejido y costura van a poder mostrar y exponer sus prendas de una forma un poco más estética, más visual, más armoniosa, etcétera. Y además las beneficiarias que están en las áreas de repostería y gastronomía van a tener habilitados una cafetería, ¿no? Donde la gente que nos visite va a poder consumir, comer algo rico y de pronto ir a hacer algunas compras en el tema de tejidos, textiles, costura. Muy bien, tengo entendido también, Silvia, que van a formar parte de este evento otras mujeres que pertenecen a distintos grupos, mujeres que trabajan de manera independiente o que forman parte de otros colectivos. Exactamente, estamos con la participación de varias mujeres que efectivamente van a empezar a exponer ahí todas las vivencias y todo lo que han ido generando a lo largo de los años. Tenemos diseñadoras de moda como Diana Málaga, Mario Macedo en moda en papel, tenemos a Rosario Aguilar, también tenemos la presencia de Carla Landívar, es una gastrónoma de Santa Cruz, ¿no? Que se está sumando al proyecto. Cristina Spa también va a estar. Y varios gastrónomos y gastrónomas en el domo que en el espacio donde ellos van a poder realizar varias exposiciones en vivo también. Entonces tenemos varias personalidades, va a estar Maricruz Rivera, que es la esposa del alcalde efectivamente, que ella es la principal impulsadora de estos proyectos sociales que tenemos en la alcaldía. Entonces vamos a realizar varios espacios en el evento que tenemos este 31 de agosto y las mismas beneficiarias van a desfilar con los productos que ellas han costurado, que ellas han tejido, para que la gente pueda ver las maravillas que ellas están haciendo. Qué lindo, definitivamente. Paola, ¿por qué es tan importante apoyar el empoderamiento de las mujeres y cómo nosotros como sociedad podemos apoyar a todos esos emprendimientos, esas ganas de triunfar que tienen las mujeres? Bueno, inicialmente yo creo que cualquier apoyo y cualquier forma de impulsar lo que las mujeres deseamos hacer es una forma de volvernos autónomas y prevenciones de violencia también, ¿no? Estamos hablando con sectores trabajando con sectores que de pronto están siendo vulnerados desde cierto punto de vista y son mujeres que tienen la capacidad, las ganas y solo necesitan ese impulso, ¿no? Entonces la sociedad, sus mismas familias, los mismos... de pronto nosotros como proyecto estamos haciendo que estas mujeres puedan tener esta oportunidad, ¿no es cierto? Y poder soñar en grande también. Muy bien, Silvia, ya para finalizar te pido que puedas realizar la invitación para que toda la población asista a este evento que está realizando, este intercambio de experiencias entre estas mujeres emprendedoras, recalcando siempre el lugar y la hora, por supuesto. Claro que sí, les invitamos a todos y a todas a participar de este maravilloso evento que va a ser este viernes 31 de agosto en la Plaza Villarroel. A partir de las 3:30 de la tarde hasta las 11 de la noche nos vamos a quedar con estas maravillas que están haciendo las mujeres. Los invitamos a todos a participar y los esperamos ahí con los brazos abiertos. Muy bien, entonces la invitación está hecha para todos nosotros, para todos los paseños. Vamos a apoyar a nuestras mujeres y felicidades a aquellas mujeres emprendedoras, esas mujeres luchadoras que están llenas de ideas y que tienen muchísimas ganas de triunfar. Un saludo para todas ustedes. Agradecemos entonces a Silvia Tejada, jefa de la Unidad de Empoderamiento Ciudadano. Hasta otra oportunidad, Silvia, ha sido un gusto. Gracias, muchas gracias. Y también a Paola Morales, responsable de ese proyecto tan importante, Casa de las Mujeres. Paola, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Nos damos una pausa y volvemos con más de Hora 23. Recuerde que estaremos hablando de la farmacodependencia. Espérenos.
Las redes sociales son en el presente un gran escenario para el debate político, en general para el debate sobre cualquier cuestión trascendente, aunque también intrascendente en el país y en el mundo. En este 29 de agosto revisemos algunos tweets que en el caso del país han sido motivo de comentario desde distintos puntos de vista. Activo como casi todos los días, el presidente del Estado en Twitter publicó hoy lo siguiente. Como hoy, en el año 2014, se reveló un audio en que Samuel Doria Medina extorsionaba a una mujer para que no denuncie maltrato físico que le daba su esposo, un diputado de UN, Jaime Navarro. Esa es, dice Morales, la forma en que privatizadores manejan su partido, sus negocios y así quieren gobernar Bolivia. Y ahora comentarios a propósito del hecho de sangre en la Asunta, 2 cocaleros muertos en un presunto choque con la policía. Samuel Doria Medina ha comentado lo siguiente. Evo es jefe de cocaleros del Chapare, zona de coca para cocaína. Evo no quiere a cocaleros de Yungas, zona de coca tradicional. Evo manda a reprimir en los Yungas y ahora hay muertos. Solidaridad con las familias dolientes. Presidente, piense en Bolivia, recomienda Doria Medina. La policía boliviana dio una conferencia de prensa en la que confirmó las 2 muertes. El hecho fue recogido por El Deber como por otros medios de información. En el caso del medio cruceño publicó el siguiente Twitter. Comandante de la Policía de Bolivia confirma la muerte de 2 personas en la Asunta. Se trata de 2 francotiradores que se encontraban ubicados en las serranías. Más comentarios a propósito de este tema, en este caso de Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de la República. Él ha dicho, incomprensible tragedia, más vidas humanas perdidas de policías y de campesinos con un gobierno que prometió no tener ninguna muerte. 12 años después termina como el gobierno con más muertos en los 36 años de vida democrática de Bolivia. Evo pasó de víctima a verdugo, en el punto de vista de Cárdenas. El último, la confirmación de una noticia. Este viernes, posibles dificultades de todo tipo en La Paz. La agencia de noticias Fides, a través de un tuit, confirma lo siguiente. La marcha protagonizada por las mujeres cocaleras llegó a la localidad de Chulumani, capital de la provincia Sudyungas de La Paz. En medio de lágrimas, lamentaron la muerte de 2 personas en la Asunta. Y como dato complementario, se estima que esa marcha esté en La Paz el viernes de esta semana. Bien, en este bloque hablamos de la farmacodependencia, es el tema relacionado con el área de salud que estamos abordando esta noche. Y tenemos las siguientes publicaciones disponibles en nuestra página de Facebook Hora 23 para que usted pueda participar. Farmacodependencia, las drogas pasan factura. Según su opinión, ¿cuáles son los motivos para que una persona consuma fármacos continuamente? Realice su consulta a nuestros profesionales invitados. Vamos a dar la bienvenida justamente a nuestros invitados para que nos puedan hablar acerca de ese tema tan importante y que, bueno, sucede a muchas personas que necesitan o sienten que necesitan de determinado medicamento, determinado fármaco. Damos la bienvenida a la doctora Nilsa Rivero, máster en atención farmacéutica, tiene 30 años de experiencia en farmacia. Doctora Rivero, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias por la invitación, Paulita. A usted, gracias por asistir al programa y también damos la bienvenida al doctor Mauricio Peredo Vázquez, médico psiquiatra, jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y jefe de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Doctor Peredo, bienvenido. Lo hemos tenido anteriormente acá en Hora 23. Gracias, buenas noches. Un gusto de que nos está acompañando nuevamente, así como a la doctora Rivero. Bueno, es momento de comenzar a hablar de la farmacodependencia. Doctora Rivero, ¿cómo definimos la farmacodependencia y cuándo decimos que una persona es farmacodependiente? Bueno, en general decimos que la farmacodependencia es cuando el paciente necesita de un medicamento para desarrollarse normalmente. Si es que le va a faltar ese medicamento o la cantidad de ese medicamento, decimos que ya está siendo un fármaco dependiente. También podemos hablar de que es un estado de dependencia que se genera en el organismo por la ingestión continuada de ciertas sustancias. Muy bien. Una persona, por ejemplo, que tiene presión alta,
o alguna enfermedad crónica, un dolor crónico y necesita tomar un medicamento con frecuencia o diario, ¿es considerada una persona farmacodependiente? La persona, por ejemplo, que tiene enfermedades de tiroides, la cual es crónica, o la persona, como tú bien has dicho, que es hipertensa y necesita un fármaco, entonces debe hacerlo bajo la supervisión de un médico, y eso lo recalco, no tienen que automedicarse, y también debe dispensarse el medicamento el profesional farmacéutico. Entonces, hablamos de la farmacodependencia cuando las personas exageran o se automedican, y también mucho depende del tipo de fármacos. Muy bien, doctor Peredo, la doctora Rivero dejaba muy claro, la farmacodependencia está referida a aquellas personas que consumen los medicamentos sin autorización de un médico, sin prescripción médica o en las dosis no prescritas, tal vez dosis más elevadas, y bueno, eso puede generar muchos daños a su salud. Ahí consideramos a una persona farmacodependiente. No estamos relacionando de que necesita de un medicamento, porque como le mencionaba la doctora Rivero, una persona con presión alta, por ejemplo, podría necesitar y ser dependiente de un medicamento para sentirse bien. Buena pregunta, y quiero de pronto diferenciar un poquito lo que pueden ser dos conceptos que a lo mejor pueden, desde el punto de vista coloquial, parecer similares, pero que desde el punto de vista tanto médico como farmacológico tienen una connotación diferente, y son el concepto de adicción y de dependencia. Voy a poner un ejemplo con una enfermedad física, por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy compleja y de pronto la persona tiene resistencia a la insulina o no tiene insulina. Entonces, el paciente diabético que se inyecta insulina diariamente depende de la insulina para vivir. Entonces, es una persona que es dependiente de un fármaco, pero no es adicto. En cambio, una persona que desarrolla una adicción, que en realidad es un mecanismo muy complejo, de pronto es una persona que puede consumir un fármaco sin necesitarlo, o de pronto que inicialmente lo necesitó, pero que empezó a utilizarlo de forma inadecuada. Entonces ha desarrollado un mecanismo, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también conductual, en que de pronto, si vale el término, se vuelve esclavo de la sustancia, entonces afecta su desempeño cotidiano. Dejan de trabajar, dejan de estudiar, priorizan el tema del consumo, muchas veces inclusive llegan a tener comportamientos, si vale el término, predatorios, en el sentido de que roban medicamentos o roban dinero para comprar los medicamentos. Es decir, de pronto hay una diferencia entre lo que puede ser la dependencia a un fármaco, que como en el caso que planteaba usted, una persona con hipertensión arterial depende de un antihipertensivo para mantener su salud. Estaríamos hablando de dos tipos de farmacodependientes, uno que necesita el medicamento y otro que es adicto al medicamento. Exactamente, ¿no? Que son conceptos completamente diferentes. Hay personas que tienen tratamientos por tiempos indefinidos y que dependen del fármaco para estar bien, porque hay una enfermedad, hay una condición que hace que requieran del fármaco. En cambio, la adicción ya es un comportamiento completamente diferente. Muy bien, doctora Rivero, en el caso de la farmacodependencia por adicción, generalmente, ¿cómo se da este proceso? ¿Cómo inicia? ¿Qué factores influyen para que se pueda dar ese proceso de farmacodependencia por adicción? Y de no ser tratado o identificado a tiempo, ¿cómo va evolucionando? Ya, en realidad, y deseo hacer hincapié en esto, que todo fármaco debe ser prescrito por un profesional médico y también debe ser dispensado por una profesional o un profesional farmacéutico. ¿Por qué? Porque a veces es la amiga que le dice, el vecino que le indica, yo pude dormir mejor con esta pastillita, y ¿por qué no te compras? ¿Y por qué no usas? ¿Y qué tal si empiezas con una pastillita y la persona empieza a tomar este medicamento y luego
ya no puede dormir bien al otro día y mejor me tomaré 2 o me tomaré 3. Entonces eso llamamos la automedicación, cosa que a toda la población hay que indicarle que no se debe hacer. No deben automedicarse, porque los medicamentos siempre tienen su acción terapéutica, pero también tienen sus contraposiciones. Entonces, ahí es donde empieza la persona, ¿no? Ahora, en este punto me imagino que hay factores influyentes que son muy importantes, doctora Rivero. Por ejemplo, la disponibilidad del medicamento. Así es. Me imagino que juega también un papel importante en las farmacias, la venta libre que existe de distintos medicamentos, el costo también de algunos medicamentos que puede ser accesible. Respecto a las farmacias, por ejemplo, ¿qué medicamentos son de venta libre? Ya. Por ejemplo, los medicamentos que mayor farmacodependencia o adicción provocan, podríamos decir que son las benzodiazepinas, los ansiolíticos, también los tranquilizantes, todos estos, ¿no? Pero sí se expenden bajo receta valorada. Pero hay medicamentos que hablábamos, como ser la codeína, ¿no? Que es un medicamento que es de venta libre. Inclusive hay jarabes que tienen codeína. Y si el paciente va y le da a un niño codeína, entonces ahí está el peligro, ¿no? Y estos son de venta libre. Entonces ahí está el peligro de la farmacodependencia. Muy bien, doctor Peredo, algunas características comunes que reúnen a aquellos pacientes que pueden convertirse en farmacodependientes por adicción. Algunas características comunes que podrían reunir todos ellos. En realidad es complejo el concepto de adicción y evidentemente hay algunas personas que pueden tener ciertas características comunes, rasgos de personalidad, etc. Sin embargo, para hablar del tema específico del uso de fármacos con temas no terapéuticos o con motivos no terapéuticos, creo que es importante señalar lo siguiente. Voy a hacer una analogía ilustrativa para la población. Voy a poner como ejemplo un martillo. El martillo es una herramienta que, si sé utilizarla, me puede servir para construir, y si no sé utilizarla, me puede servir para destruir. En el caso de los fármacos es exactamente igual. Algo que mencionaba la doctora, que creo que es fundamental, es que todo fármaco debe ser prescrito por un profesional especializado en el área. Es decir, si es que yo tengo un problema de presión alta o cardíaco, quien me debe prescribir el fármaco es un cardiólogo. Si yo tengo un problema de ansiedad, quien me debe prescribir el fármaco es una persona idónea para esto. Y al mismo tiempo que debe ser de alguna manera dispensado también con un control que lo hace la persona en la farmacia. Entonces, si bien pueden existir características comunes en personas que pueden tener un potencial rasgo adictivo, también hay muchas personas que, sin tener ninguna característica adictiva, pueden desarrollar una adicción a un fármaco cualquiera por una mala indicación médica. De pronto, el ejemplo que ponía la doctora, que realmente me parece importante que la población conozca, el uso de opioides, el caso de la codeína, por ejemplo, que lo tenemos en jarabes para la tos para niños, o de pronto relajantes musculares, que son fármacos altamente adictivos y que pueden llegar a ser altamente peligrosos, pero que son utilizados de manera libre, por no decirlo arbitraria e incluso irracional muchas veces, ¿no? Entonces, ahí hacemos una pausa, doctor Peredo, discúlpeme que lo corte, porque quiero comentar con usted, doctora Rivero. ¿Considera que debería existir alguna norma que pueda regular la venta libre de estos medicamentos que, como mencionaba el doctor Peredo, son altamente adictivos y pueden generar farmacodependencia? ¿Por qué no existe alguna norma que regule esta venta libre? Existe la normativa. Porque utilizamos las papeletas valoradas para medicamentos controlados.
pero esto es en el caso, por ejemplo, del clonazepam, del alprazolam, etcétera, ¿ya? Pero debe haber el caso de que algunos pacientes encuentran la forma. Como bien decía el doctor, cuando ya hay la farmacodependencia y empieza a exagerar la persona, entonces la persona ya hace cosas fuera de lo común, fuera de lo normal. Entonces puede hasta robar. Entonces ahí está el peligro. Muy bien. Doctor Peredo, ¿continuamos con usted? Perfecto. Entonces, ya me he perdido un poco, pero... Estábamos hablando justamente de esos medicamentos, algunos de venta libre, que pueden generar la farmacodependencia. Creo que por es adicción. importante, porque lo que dice la doctora, creo que es bien importante recalcar. Evidentemente existe la norma, pero también creo que valdría la pena cuestionarnos y cuestionar un poquito a las personas que han hecho la norma, ¿qué se entiende por medicamento controlado? ¿No? La doctora planteaba como ejemplo el tema del uso de benzodiazepinas o tranquilizantes, que son medicamentos controlados, evidentemente. Pero, por ejemplo, acabamos de hablar de opioides, que los tenemos en analgésicos, relajantes musculares, jarabes para la tos para niños, que deberían tener un cierto control, pero no lo tienen. Entonces, vuelvo a lo que mencionaba hace un momento, la prescripción debe ser precisa, es decir, el médico sabe lo que está prescribiendo en la dosis adecuada y durante un tiempo adecuado. Uno de los grandes problemas que tenemos con respecto al desarrollo de adicción a fármacos, en primer lugar, es lo que mencionaba la doctora, en el sentido de que no son prescritos por profesionales, o la automedicación, que también es algo muy común. Pero otro elemento que también hay que considerar es la facilidad al acceso del fármaco, que en realidad eso se ve con cualquier droga en general, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con la facilidad al acceso, y por eso es importante, de pronto, si bien existe la norma de medicamentos controlados, pero de pronto habría que estudiar un poco mejor qué medicamentos deberían ser controlados, porque existe un riesgo de peligrosidad, y existen otros que de pronto pueden ser, el caso de la morfina, por ejemplo, que es un fármaco que tiene un potencial adictivo muy alto, que tiene un control muy riguroso, y que de pronto el uso no es tan frecuente, a diferencia de jarabes para la tos para niños, relajantes musculares, que son de muy fácil acceso. Y también otro tema que valdría la pena mencionar, y que tiene que ver un poco con la falta de información que puede llegar a tener la población, y muchas veces la mala información que pueden llegar a tener las personas, y es que de pronto las personas buscan en el uso de fármacos un cierto estado de placer o de tranquilidad. Entonces ese también puede ser un elemento que lleva, no a todas las personas evidentemente, pero a un grupo importante de la población, sobre todo gente joven, que utiliza fármacos con fines recreativos, no con fines terapéuticos. Muy bien, gracias, doctor Peredo. Después de revisar todas las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, estaremos dando respuesta con la doctora Rivero acerca de las consecuencias que puede generar el abuso de un fármaco, hasta dónde nos puede llevar, a qué situaciones extremas nos puede llevar. Vamos con las preguntas que nos llegan a través de las publicaciones disponibles en nuestra página de Facebook. Los siguientes comentarios. Nos escribe Claudia Campos Ábalos y nos dice: la pérdida de un ser querido, ya que yo era dependiente de un medicamento para poder tener sueño, lo viví 6 meses y la verdad costó mucho salir de la misma. O sea, al parecer Claudia perdió a un ser querido y bueno, se volvió dependiente de un medicamento para poder así conciliar el sueño. Una situación que atravesó alrededor de 6 meses. Vamos con el comentario de Gonzalo Pavón Barreal. Nos dice: las causas principales para mí son la depresión, la ansiedad, el insomnio, el estrés y el poco conocimiento que uno tiene sobre las consecuencias de los fármacos. También nos escribe Paulo Cordero y nos dice: es bueno tomar pastillas para dormir cuando uno tiene insomnio. ¿Este medicamento causaría una dependencia a pasado el tiempo? Doctora Rivero, vamos a responder esta pregunta. Ya. Obviamente
la dependencia, se crea tolerancia física a las sustancias y es posible que se requieran dosis más altas y frecuentes cada vez. Es por eso que nuevamente hago hincapié en que debe ser el médico el que dé la receta y dé el consejo. Porque es posible que haya casos donde ha muerto un ser querido, no puede conciliar el sueño, no sé, hay un montón de situaciones y que el médico sí puede recetar un alprazolam para que duerma el paciente, pero le dará pues por 3 días, no qué sé yo, hasta de por vida. No, un ¿no tiempo es cierto? Prolongado, ¿no? Exacto, no por tiempo prolongado. Pero hay casos que sí va a requerir el paciente también por tiempo prolongado. Entonces esto mucho depende de las situaciones, de las personas, de los organismos. Un organismo no reacciona lo mismo que otro organismo. Es por eso que no a la automedicación. Muy bien, Pablo Cordero, esperamos haber despejado tus dudas respecto al consumo de pastillas para el insomnio y si estas pueden causar dependencia. Vamos con la siguiente pregunta de Karen Cepita, también dirigida para la doctora Rivero. Nos dice, ¿hay tabletas que demuestran efectividad específica, como por ejemplo los anticonceptivos diarios? ¿Estos podrían llegar a generar farmacodependencia? Bueno, acá tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es necesario y lo que es farmacodependencia, porque como hemos indicado a un principio, ¿no? Si un medicamento es necesario para nuestro organismo o para una situación, lo tomamos por un tiempo y posteriormente lo dejamos. Pero si vamos a exagerar en la dosificación o que el cuerpo va a necesitar más cantidad o nos vamos a olvidar de nuestras obligaciones por el consumo de un fármaco, entonces ahí estamos entrando en situación riesgosa. Muy bien, agradecemos a todas las personas que nos enviaron sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan participando porque aún tenemos varios minutos para desarrollar este tema de la farmacodependencia. En los próximos minutos estaremos conociendo las consecuencias que puede generar el abuso excesivo de un fármaco en nuestro organismo y también cómo se trata, cómo se apoya a los farmacodependientes. Hacemos una pausa en esta entrevista porque son exactamente ya las 00 horas y es momento de conocer las noticias más destacadas de esta jornada junto a Juan Pablo Guzmán. La primera información nos dice que el comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, confirmó la tarde de este miércoles que 2 cocaleros perdieron la vida en la Asunta. Según la versión policial, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y un equipo policial de apoyo respondieron con sus armas de reglamento a un ataque de francotiradores. Desde las serranías, los francotiradores habrían hostigado a las unidades policiales para evitar la erradicación de cultivos de coca. Segunda información, a partir de las 9 de la mañana de este jueves, la Cámara de Senadores sesionará para aprobar y sancionar la Ley de Organizaciones Políticas que ha provocado una gran polémica en el ámbito político y en el país en general. Según los plazos fijados por la norma, las elecciones primarias en los partidos políticos para nombrar a sus candidatos a presidente y vicepresidente se verificarían de manera inédita en enero de 2019. Y la tercera y última nos cuenta que el diputado de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, fue aprehendido este miércoles después de que se presentó a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía por un caso de uso indebido de influencias que implica a un concejal de El Alto. Su colega Wilson Santamaría aseguró que razones políticas derivaron en la detención del asambleísta. Muy bien, continuamos hablando de la farmacodependencia y sus consecuencias. En determinado momento, el doctor Peredo mencionaba que, así como un martillo, un fármaco puede ayudarnos a construir, como puede ser también destructivo. Doctora Rivero, ¿cómo puede destruirnos un fármaco? ¿Hasta qué extremo podría llevarnos el abuso en el consumo de un fármaco?
Cuando existe ya el abuso en cuanto a la dosis o en cuanto a la cantidad, hay modificaciones en el comportamiento del paciente. Entonces, estas modificaciones pueden ir desde, como indicaba el doctor, pueden robar el medicamento, pueden robar dinero para adquirir ese medicamento. Se olvidan de ir a estudiar o de ir a trabajar, descuidan su persona. Entonces, son modificaciones completas de comportamiento. Hay cambios incontrolables. En una palabra, no se puede vivir su vida normal. ¿Podría llevarnos a la muerte el consumo excesivo de un fármaco, la farmacodependencia? Podría llevar a la muerte, lamentablemente. Muy bien, doctor Peredo, ¿cómo identificamos a un paciente farmacodependiente y sobre todo cómo lo ayudamos, cómo lo apoyamos? Perfecto. Como decía hace un momento, diferenciar lo que puede ser la dependencia, que a veces la persona requiere, de lo que es la adicción. Para entender el concepto de adicción, tenemos que plantear dos elementos esenciales. El primero es lo que se conoce con el nombre de fenómeno de tolerancia. ¿Qué significa esto? Que la persona, para obtener el mismo efecto, requiere de mayor dosis. Entonces, uno de los primeros indicadores que vamos a ver en una persona que corre un riesgo potencial de adicción es que incrementa el consumo de la sustancia, tanto en frecuencia como en cantidad. Ahí viene un poquito lo que decía la doctora sobre la automedicación. La automedicación es peligrosa porque genera fenómenos de tolerancia. Y el segundo elemento, la presencia de síndromes de abstinencia. Entendiéndose como síndrome de abstinencia el conjunto de síntomas físicos y psíquicos que puede tener una persona al interrumpir el consumo o disminuyendo la dosis de consumo. Ahora, aquí viene un poco la parte compleja, porque el síndrome de abstinencia varía dependiendo de la sustancia, ¿no? Entonces eso es algo que es un poco complejo poder explicarlo en este momento, porque es algo que generan mayor síndrome de abstinencia o mayores síntomas que otros. Algunos fármacos pueden provocar síndromes de abstinencia con mayor síntoma físico, por ejemplo. Mientras que, voy a poner como ejemplo, si bien no es un fármaco, pero para que la población me entienda, el caso del alcohol. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia al alcohol tiene un componente físico muy importante. En cambio, el uso de algunos fármacos, como por ejemplo las benzodiazepinas, el síndrome de abstinencia se caracteriza más por estados de ánimo irritables, mucha angustia. En el caso de opioides, por ejemplo, inclusive pueden llegar a manifestar dolor físico o insomnio. Entonces puede ser muy variable la sintomatología. Pero básicamente vamos a ver que la persona va a buscar un consumo irrefrenable de la sustancia a la cual ha desarrollado adicción. Quiero aprovechar el momento para hacer un comentario sobre las preguntas que llegaron respecto sobre todo al tema del insomnio. Lo primero que se requiere para ver si es que una condición o una situación requiere un tratamiento farmacológico o no es un adecuado diagnóstico. El que de pronto cualquiera de nosotros por diferentes situaciones pueda tener en algún momento dificultad para conciliar el sueño, mantenerlo o despertares precoces, no necesariamente implica que pueda ser necesario un tratamiento farmacológico. De acuerdo a los criterios para hablar de insomnio como una condición patológica, tendríamos que ver que la persona no pueda dormir por lo menos 3 noches a la semana durante 3 semanas consecutivas. En ese momento decimos, sí, es una persona que tiene un problema del dormir y hay que identificar la causa, porque causas de insomnio hay muchas. Y dependiendo de eso, si es que requiere un tratamiento farmacológico o no. Entonces, la primera forma de poder ayudar a una persona es prevenir. Y para prevenir, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, educar. Educar a las personas que los medicamentos pueden ser herramientas muy útiles para el tratamiento de las enfermedades, pero si las empleamos de forma inadecuada, pueden ser dañinas.
Segundo, poder identificar lo que les mencionaba hace un momento, si la persona empieza a tomar la medicación de forma irresponsable, incrementando la frecuencia y el consumo, y sobre todo si es llamativo, si la persona tiene cambios en su comportamiento al dejar de tomar la medicación o tomando menos. Si de alguna manera se identifican que hay personas que tienen estas características, sugiero inmediatamente consultar con un profesional para poder ver si realmente está desarrollando un problema de adicción o no. Y en el caso de que la persona haya desarrollado adicción a algún fármaco, requiere también un tratamiento médico. Vamos a ello justamente, doctor Peredo. ¿En qué consiste el tratamiento de las personas farmacodependientes? ¿Qué terapias se tienen que aplicar en estas personas? Bien, es complejo porque depende del tipo de sustancia. En algunos casos, dependiendo de la sustancia, va a requerir de un tratamiento farmacológico también. Puede parecer paradójico, ¿no es verdad? Tengo una persona que es adicta, por ejemplo, a los opioides y tengo que utilizar una terapia de reemplazo para que la persona, porque de alguna manera el cuerpo se ha acostumbrado a la sustancia y hay que desensibilizar al cuerpo. Por un lado tenemos que tener un tratamiento farmacológico, pero por otro lado también tenemos que tener un tratamiento psicoterapéutico, porque no nos olvidemos que el tema de la adicción es un problema que tiene un componente conductual muy alto. La persona ha aprendido a consumir, ha aprendido a desarrollar conductas para conseguir el medicamento, etcétera. Entonces debemos corregir la conducta también y para esto necesitamos un trabajo de psicoterapia. Dentro de este tema de psicoterapia, que es muy complejo, también hay que trabajar cierto tipo de procesos cognitivos, de pensamientos que también se distorsionan en las adicciones, ¿no? Si vale el término, la persona empieza a desarrollar un pensamiento que sin el medicamento no puede vivir. Hay que trabajar esto. Es muy complejo. Y un elemento también importante a nivel de psicoterapia es el apoyo al grupo familiar. Porque, bueno, independientemente de que a veces por la adicción la familia se vea afectada, también vamos a ver que existe un fenómeno muy común en las adicciones, que es la codependencia. De pronto la familia, de alguna manera, puede ser un elemento que perpetúe el consumo de cualquier droga en realidad, no solamente fármacos que potencialmente pueden desarrollar adicción, sino de cualquier droga. Entonces, el abordaje al paciente adicto es muy complejo y debe ser realizado por personas especializadas en el tema. Es un abordaje multidisciplinario, ¿no? Sí, es un abordaje multidisciplinario. Muy bien, doctora Rivero, en el caso de un corte abrupto del medicamento, de consumo de un medicamento para la persona que es farmacodependiente, hay algunos medicamentos que al parar su consumo de forma brusca podrían generar efectos colaterales riesgosos. Correcto. Lamentablemente en esto de la farmacodependencia intervienen, podríamos decir, 3 elementos, ¿ya? Uno es el fármaco en sí y qué efectos va a provocar. Otro es el paciente o la persona, cómo va a reaccionar. Y el tercero es el medio ambiente. Y como en cualquier adicción, un paciente debería tener mucha fuerza de voluntad para dejar algo, ¿no es cierto? Yo desde mañana dejo esto y no tomo más, pero no es así. Lamentablemente, todo se vuelve un círculo vicioso, porque empieza, digamos, la persona a tomar un medicamento para la ansiedad, lo cual le genera vómitos, mareos y malestar, etcétera. Toma el medicamento, se siente mejor, deja de tomar y tiene vómitos, mareos. Entonces es un círculo vicioso. Y acá tenemos que intervenir toda la sociedad, todos nosotros, porque para ello tiene que haber el tratamiento del psiquiatra, el tratamiento del terapeuta, tiene que haber mucho amor de la familia, mucho apoyo de las personas. Entonces intervienen varios conceptos.
Muy bien, doctora Rivero, nos llega una pregunta a través de las redes sociales acerca de medicamentos como el omeprazol, por ejemplo, que son de fácil accesibilidad, se encuentran disponibles y bueno, de venta libre, me parece que muchas personas lo pueden adquirir. Sí. Una persona que toma omeprazol todos los días, por ejemplo, este es un fármaco que es altamente adictivo, que podría generar farmacodependencia, o que lo genera con frecuencia. Claro, a ver, volvemos a repetir y a toda la población, ¿no? Es una recomendación. Siempre y cuando la persona acuda al médico, tiene una dolencia, acude al médico. El médico lo trata y le da el medicamento por un tiempo determinado para que tome el medicamento a cierta hora, por tales días y para ciertas molestias. Y al otro día el paciente debe volver donde el médico y decirle ya me siento así o me siento peor o he mejorado, y el médico le dirá continúe con el fármaco o déjelo o cambiamos a otro fármaco. Entonces ahí es donde redundo y digo, el médico es el único que puede indicar y decir tome tantos días, deje de tomar, etcétera. Porque el paciente si va a decir con esto me sentí bien y sigo tomando y mejor de uno me tomaré 3 para sentirme mejor, entonces ahí estamos en problemas. Muy bien, entonces aquí prácticamente juega un papel importante la conciencia de cada persona que sabe que la automedicación Correcto. Es un proceso muy dañino, pero si uno lo hace, se está, bueno, pues ya se somete a muchos riesgos, ¿no? Ya corre muchos riesgos. Está poniendo en peligro su salud. Muy bien, doctor, continuamos hablando del tratamiento de la farmacodependencia. Usted decía es un tratamiento multidisciplinario. ¿De qué depende el éxito de este tratamiento y con qué frecuencia se presentan las recaídas? Bien, pregunta compleja porque en realidad es muy difícil el tratamiento. Voy a empezar por la última parte. La frecuencia de recaídas es muy alta. Es muy alta porque dentro del abordaje terapéutico se requiere trabajar primero la motivación. Y creo que aquí valdría la pena aclarar algo a la población con las llamadas que se están recibiendo. ¿Qué se entiende por potencial adictivo? Porque hay fármacos que tienen un alto potencial adictivo y hay fármacos que tienen un bajo potencial adictivo. Para esto tendríamos que hablar tal vez de 2 elementos. Uno, lo que puede ser la dependencia física, y otro, lo que puede ser la dependencia psíquica. La dependencia física, de alguna forma, se refiere a que el fármaco, ¿no?, logra que la persona, o sea, a nivel del cuerpo, pueda reemplazar alguna, llámese sustancia, neurotransmisor, hormona del cuerpo, y el cuerpo, y como lo decimos a veces en términos coloquiales o lo escuchamos por parte de los pacientes, el cuerpo me pide, ¿no? Entonces eso de pronto requiere un abordaje. ¿Cuáles son los fármacos o las drogas que son de más difícil tratamiento? Aquellas que las que generan una dependencia psíquica, en el sentido de que la persona consume el fármaco o consume la droga y se siente bien, desarrolla un estado de placer o de satisfacción o de tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Busca en el fármaco el sentirse bien. Entonces, el abordaje debe estar orientado en este sentido, ¿no? Ahora, con respecto a las recaídas, vuelvo a repetir, es algo extremadamente frecuente y común. ¿Por qué? Primero porque a veces la dependencia física hace que la persona busque porque necesita, de alguna manera, desde el punto de vista físico, el consumo. Pero desde el punto de vista psicológico hay gente que piensa que no lo va a lograr o que tiene que sentirse bien, y frente a cualquier situación de frustración, tristeza, va a buscar el fármaco para sentirse bien. Entonces, el abordaje es extremadamente complejo, por eso decía, debe ser realizado por personas expertas en el tema, ¿no? Y tratar las recaídas debe ser más complejo aún. Trabajar las recaídas es más complejo. Ahora, también es importante mencionar que depende también del tiempo que la persona tenga o haya desarrollado adicción. No es lo mismo una persona que recién tiene un tiempo de unos meses de haber desarrollado la conducta adictiva
de una persona que lleva 20, 30 años en esto. Entonces es mucho más complejo. Muy bien, ya nos llega una última pregunta a través de las redes sociales, doctora Rivero. ¿La farmacodependencia puede ser genética, puede ser hereditaria? ¿Influye un antecedente de adicción en la familia, algún fármaco, para que otra persona de la familia pueda ser farmacodependiente? Lamentablemente es así. La respuesta es positiva porque obviamente se ha visto casos así. Muy bien, entonces agradecemos esta noche a toda la información que nos brindaron nuestros especialistas. Y bueno, vamos a finalizar esta entrevista con las conclusiones finales respecto a este tema. Doctor Peredo, comenzamos con usted. Bueno, gracias. Yo pienso que una conclusión importante es que, primero, no hay que tenerle miedo a los fármacos. Hay gente que tiene mucho temor, no quiero tomar tal cosa porque me voy a volver adicto. No hay que tener miedo a los fármacos. Segundo, el uso de fármacos debe ser estrictamente bajo la prescripción de un médico y debe estar supervisado por un médico, ¿no? El tratamiento, por eso se llama tratamiento, porque tiene un inicio, tiene una duración y tiene un final también. Hay algunos tratamientos que son indefinidos, pero deben ser supervisados por un médico. Evitar la automedicación. Creo que ese es un tema importante dentro de la conclusión a la que hemos llegado en esta conversación, porque es un factor de riesgo muy elevado. Tercero, estar atentos respecto a los posibles síntomas, ya sea de tolerancia o de abstinencia, para consultar a un médico y ver si la persona está desarrollando una conducta adictiva. En el caso de que se desarrolle una conducta adictiva, de pronto buscar también a un personal especializado para poder trabajar la adicción al fármaco. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a nuestros especialistas. Doctora Nirsa Rivero, máster en atención farmacéutica. Ha sido un gusto esta otra oportunidad. Igualmente, gracias, Paulita, por la invitación. También agradecemos al doctor Mauricio Peredo Vázquez, médico psiquiatra. Doctor, como siempre, un placer. Gracias, muchas gracias. Muy bien, nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Son las 0:21. Vamos a acercarnos poco a poco al final de Hora 23, pero queremos actualidad al momento de esta jornada, ya en jueves, sobre los hechos que se registraron ayer miércoles en la Asunta. Estas imágenes corresponden al incidente que derivó en la muerte de 2 cocaleros en las proximidades de la Asunta. Vamos a establecer en los siguientes instantes contacto con Galo Hübner, periodista de Radio FM Bolivia desde Chulumani. Contacto vía Messenger que nos va a permitir conocer la actualidad de este tema en este instante. Así que damos las buenas noches a Galo y le preguntamos qué de nuevo se ha registrado en las últimas horas una vez que se produjo el incidente. Se dio en La Paz la conferencia de prensa de las autoridades de la policía y la reacción de incomodidad e indignación en los cocaleros. ¿Qué tenemos de actualidad a esta hora de la jornada, Galo? Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros de la Red Bolivisión en la ciudad de La Paz. Comentarles que hemos tenido una jornada personalmente para los medios de comunicación muy agitada, muy ajetreada desde horas de la mañana. Los primeros contactos telefónicos a la emisora, eso de las 10:30, mencionaban que ya se estaba presentando una balacera en el puente San Antonio, en la central Puerto Unido, comunidad Santa Teresita, donde lamentablemente esta jornada, según la policía, dato oficial de 2 personas fallecidas, pero los vecinos manejan otros datos como serían de 4 personas fallecidas y varios heridos, y se habla también de desaparecidos en el sector. En este, no sé si podríamos llamar enfrentamiento, los vecinos indican que ha sido una emboscada, pero esa es la situación que se ha vivido esta jornada en el sector de la Asunta, más propiamente Central Puerto Unido, comunidad Santa Teresita, a la altura del puente San Antonio.
Galo, se ha conocido la decisión de los cocaleros de marchar hacia la ciudad de La Paz. ¿Se conocen algunos detalles de esta determinación? ¿Más cocaleros y familiares que se sumen a esta movilización? ¿La estimación de cuándo estarían en La Paz? Se habla, por ejemplo, del viernes. ¿Qué datos tenemos al respecto? Es así, el pasado lunes al mediodía inició una marcha desde la quinta sección, que es la Asunta. Hoy a las 6 de la tarde ha llegado a la capital de la provincia Suyungas, que es Chulumani, con la consigna de que liberen al dirigente, al líder de los cocaleros de los Yungas, que es don Franklin Gutiérrez, además de la abrogación de la ley 906, que es la ley de la coca. Y ya varias centrales, federaciones han solicitado la renuncia del presidente Evo Morales. En horas de la tarde, ADEPCOCA y las 16 regionales sacaron un instructivo para que el 5% de cada comunidad ya vayan saliendo y vayan sumándose a esta marcha que se encuentra en Chulumani. Para mañana a las 7 se tiene previsto un ampliado para realizar y para tomar otras medidas, para planificar mañana hasta dónde van a llegar. Se tiene previsto llegar a la ciudad de La Paz entre el martes y miércoles de la siguiente semana. El arribo a La Paz, entonces, lo acabas de mencionar, el martes o miércoles de la próxima semana. Una última consulta: ¿se ha incrementado la presencia de efectivos de la policía en la zona, en Suyungas, en la Asunta, en Chulumani? ¿Cuál es el ambiente de la población? ¿Preocupación, tensión? ¿Qué nos podrías contar? Compañeros, en el sector de Chulumani no hay presencia policial, pero sí esta jornada un helicóptero ha surcado los cielos de los municipios de Irupana, Chulumani, Coripata. Hay mucha susceptibilidad en la zona, pero sí, según los contactos telefónicos de los oyentes de la radio, en el sector de la Asunta, en Puerto Unido, los helicópteros estuvieron transportando efectivos policiales. Nos llamaban padres de familia con lágrimas en los ojos. Es un panorama indescriptible lo que se vive esta jornada, estas últimas horas, especialmente en la central Puerto Unido. Gracias, Galo, por esa información. Te invito a despedirte. Si hay algún dato que quieras agregar, es el momento y la oportunidad. No, muchas gracias por el contacto. Nosotros, cuando ustedes gusten, vamos a estar enviándoles noticias del sector, momentos complicados que vive los yungas paseños, y bueno, que tengan muy buenas noches. El reporte de este FM Bolivia. Muchas gracias una vez más a Galo Hübner. Ya nos daba los detalles del origen de esa información. Y con ese dato cerramos hora 23. De mi parte me despido. Hasta más tarde. Como siempre, ha sido un gusto trabajar para ustedes. Muy bien, llegamos al final del programa y nos vamos acercando al final de este mes. La cita de aquí a unas horas, con más de hora 23. Es momento de despedirnos con los datos del tiempo, gracias a QWeather, de modo que usted esté preparado para el clima que pueda presentar esta jornada. Familias bolivianas, buen descanso.